Nada más que decir, vamos a iniciar con la clase. Bien. Bueno, justamente vamos a tocar el tema que nos faltaba. Vamos a tomar en cuenta también de que, eh, perdón, hay que tomar en cuenta también que ya el ingeniero ya está entrando por el tema de reacciones de vínculo. Ya es la cuarta unidad. O sea, creo que ya lo acabó, creo que eso. Disculpen, ¿lo ve en mi pantalla? Creo que se trabó la imagen. ¿Se ha trabado la animación o soy solo yo? Así. Vamos a utilizar un rato, vamos a dejar que entre. Ya, vamos entonces a recordar un poquito algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente que nos van a servir para entender mejor esta unidad. Bien, ya algunos tal vez están familiarizados con algunos ya conceptos que incluso ya lo estamos viendo acá, una fórmula, ¿no es así? Pero van a ver que nuevamente vuelve a aplicarse para este tema. Voy a ver un rato otra vez el trabajo. El primer concepto que vamos a ver para recordar es nuevamente el teorema de Varignon. Ya como pueden ver aquí en la parte izquierda es el señor Pierre Varignon quien ha formulado este teorema que como hasta el momento, hasta la fecha han visto que se ha aplicado, no es así para todas las unidades que hemos visto. Y no está de más, digamos, recordar qué es lo que nos dice su teorema. Nos dice que el momento de la resultante con respecto a un punto coplanar, es decir, que está en el mismo plano, un punto O, será igual a la suma algebraica del momento de las componentes, es decir, el momento proporcionado por cada una de estas fuerzas que componen la resultante respecto al mismo punto O. ¿No es así? Entonces, como está diciendo que es coplanar, ya también nos está aclarando, ¿no es así? De que si las resultantes y el punto están ubicados en un mismo plano, no es así, porque recordemos cuáles son las fórmulas o las formas de obtener un plano. Por geometría descriptiva habían de tres puntos no colineales, una recta y dos rectas que se cruzan. Rectas que se cruzan es otro tema. Bien, entonces, vamos a recordar entonces igual un poquito lo que era el centro de gravedad. En sí es un resumen de la anterior clase. Ya. Recordemos entonces que el centro de gravedad, ¿no es así? Es aquel punto imaginario, ¿ya? Del cual se distribuye lo que vendría a ser el peso propio. ¿No? Es decir, cada cuerpo como tal tiene un peso, ¿no? Así que es una fuerza que va hacia abajo. Entonces siempre, por más de que lo giremos el objeto, siempre su peso va a pasar por lo que vendría a ser su centro de gravedad. Pero si queremos verlo desde el punto de vista del baricentro, vamos a ver la parte, esta es la segunda imagen que tenemos acá, ¿ya? Que el cual, por baricentro se refería en sí ya a lo que eran por momentos. Es decir, un punto en el cual el momento, el momento en base al área de esa porción, es decir, a ver, no te voy a anotar, ya. Es decir, momento, ¿no es así? Producto de esta parte de aquí, es decir, su área, perdón, un rato. Es decir, su área de esta parte de acá, ya de esta porción, no es así, respecto a una cierta distancia me genera un momento horario. Y del otro lado también, pero en este caso es antihorario. El equilibrio de estos dos momentos también me garantiza esta estabilidad, pero nosotros lo vemos más del punto de vista de una fuerza, es decir, desde su peso propio del cuerpo. Es decir, por eso está esta imagen. O sea que si el peso de la figura, ya que se distribuye, lo equilibráramos con la punta de un lápiz que pasa, ¿no es así? Que pasa su recta de acción por el baricentro de la figura, va a quedar equilibrado, justamente porque está cumpliendo el segundo principio de la estática, que era el equilibrio de dos fuerzas. Ya, que recordemos, para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que dichas fuerzas sean opuestas, es decir, misma intensidad, misma dirección y sentido contrario. Ahora vamos a dejar entrar a los compañeros un rato. Decíamos entonces que es el punto en el cual pasan todos los baricentros de las figuras. Un compañero está levantando la mano. Abel. No. Bueno, sigamos. Entonces, como entonces ya hay un rato preguntando en el chat quién está grabando definición. Si conociéramos las figuras a las áreas como tal fueran áreas regulares como rectángulos, cuadrados, círculos, triángulos, entonces directamente podemos aplicar esta es la primera fórmula, el cual es para figuras definidas, es decir, ya para áreas conocidas y su debida distancia, ¿no es así? Su x sub i, y también conocemos, ¿no es así? Por fórmula para cada uno. Pero si quisiéramos hacer para una figura, digamos, no conocida
por ejemplo, que esté definido por dos funciones, entonces tendríamos que sí usar la definición por integrales. Bien. Ahora, otro concepto igual para recordar es el siguiente. Justamente lo que vimos en la anterior clase, que era el momento estático, que recordemos también llamado momento de primer orden. El momento estático en sí no era nada, no era más que, pero te voy a activar aquí está, no era más, ya que, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo respecto al eje Y, no es más de que todas las distancias genéricas, en este caso una distancia X, debido a que es perpendicular al eje Y, para todos los elementos diferenciales de área, es decir, para mi área en general lo estoy partiendo en múltiples segmentos que son diferenciales. A cada elemento diferencial le corresponde una distancia X, que es parecida a lo que veíamos cuando utilizamos el teorema de Variñón. Entonces, de esta forma obtenemos de que el elemento diferencial del momento estático respecto al eje Y en este caso es igual a la distancia X genérica por los elementos diferenciales de área para cada porción. De aquí integrábamos y nos queda de que justamente el momento estático respecto al eje Y en este caso es igual a la doble integral de X por el diferencial de área. Recordemos igual lo que vimos en la anterior clase, de que si tomamos en cuenta el centro de gravedad, es decir, este de acá, ya quedémonos con esta parte de la doble integral y un x de a. Un rato. Aquí está. Quedémonos con esta parte, la que le decía, la doble integral de x por el diferencial de área. Yo de aquí esto puedo despejarnos así, y me va a quedar acá la doble integral del área, que si lo integramos me va a quedar el área directamente. Entonces sería el área total de la figura por la distancia baricéntrica. ¿No es así? Y por ello, aquí en la siguiente fórmula, en la siguiente imagen tenemos esto. Esta parte de acá. Entonces me queda que el momento estático es de la forma en la cual lo denota el ingeniero, pero van a ver tal vez en otras bibliografías, y por ejemplo en la materia de hidráulica lo veíamos así, como un m sub y, ¿ya? Y esto es igual a la doble integral de x por el diferencial de área. O también ya hemos visto despejando que sería igual al x baricéntrico por el área de la figura total. ¿Bien? Entonces ya de aquí pasamos, ya tenemos los conceptos, ¿no es así? Los que nos van a servir de guía para verlo este tema. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que venimos hoy, el cual es el momento de segundo orden o también llamado momento de inercia. Aquí voy a tratar de que quede lo más claro posible, porque existe, bueno, hay una pequeña, digamos, confusión con respecto a la forma en la cual se los nombra. Yo les voy a ir indicando, existen tres tipos de momentos de inercia y a cada uno le corresponde un nombre. Y a veces uno se puede equivocar por llamarlo de una forma o de otra. Pero igual yo les voy a indicar cuáles son sus debidos nombres. Bien, vamos a pasar con el primero. Es decir, la base para todos estas definiciones, el cual es un momento de inercia respecto a dos ejes. Cuando está respecto a dos ejes, también tiene el nombre de, aquí lo pueden ver, momento centrífugo o producto de inercia. El ingeniero lo llama momento centrífugo, ya que en realidad ese es su nombre, digamos, más correcto para denominarlo cuando es dos ejes. Pero también es válido darle su nombre completo, el cual sería el momento de segundo orden respecto a los ejes X y Y. Aunque como ya pueden escuchar es un poquito tedioso andar diciéndolo cada rato, es muy largo. Directamente sería el momento centrífugo. Y ya si quieren especificar los ejes, dicen el momento centrífugo respecto a los ejes X y Y. ¿Ya? Pero en otras bibliografías lo van a encontrar como producto de inercia, ya que también es válido. Pero en sí, ¿qué es lo que me dice el producto de inercia? Ya. Por definición, aquí pueden ver, esta en realidad es su definición, es un elemento diferencial. Es bien parecido a lo que hacíamos con momento estático, que recordemos era un momento también llamado de primer orden. Ahora vamos a verlo en los momentos centrífugos, en los momentos de inercia, perdón, también como momentos, pero de segundo orden, que también es válido llamarlo de esa manera. Entonces, el momento de segundo orden, aquí estamos tomando un elemento diferencial, ¿no es así? Aquí se define, aquí igual lo pueden ver su definición que nos da Enrique Flies, pero aquí también pueden basarse en la misma fórmula, el cual me dice que el elemento diferencial, ya para el momento de inercia respecto a los ejes X y Y, es igual al elemento diferencial de área, que tendría esta de acá, por las distancias perpendiculares a los ejes, es decir, esta X y esta Y. Aquí una pequeña, como les digo, confusión, ahorita van a ver por qué más adelante. Estas distancias X correspondería para el eje Y, ¿no es así? Es decir, este eje Y, su distancia perpendicular, lo vamos a llamar X. Y para el eje X, su distancia perpendicular sería Y, ¿ya?
Entonces, de esta forma, de esta forma lo conocemos. Entonces, podemos pasar a integrarnos, ¿así? Integramos entonces el diferencial del momento de inercia o el del producto de inercia es igual a doble integral de las distancias perpendiculares a los ejes, en este caso X y Y, por el diferencial de área. Entonces nos queda que el momento centrífugo o producto de inercia respecto a los ejes X y Y es igual a la doble integral de las distancias perpendiculares a los ejes o X y Y por el elemento diferencial de área. Bien, entonces de aquí, un rato, aquí está. Entonces de aquí van a ver que hay una observación, ya que tengan mucho cuidado a la hora de realizar. Y incluso de esta forma pueden ver si están, digamos, equivocándose o no a la hora de realizar sus cálculos. Y es de la siguiente manera. Cuando, cuando estamos viendo los productos de inercia a momento de segundo orden, como pueden ver acá, existe la posibilidad de que salga un valor negativo. Es decir, en los momentos centrífugos o productos de inercia pueden haber valores positivos y negativos. ¿Y eso por qué? Porque miren, en este caso, si yo tengo mis ejes X y Y, las distancias que van a ver acá, es decir, esta de aquí, en este caso una distancia Y y una distancia X, en este caso mis dos distancias son positivas, ¿no es así? Debido a los ejes que estoy utilizando. Es decir, estoy indicando que para la derecha es positivo para X y hacia arriba es positivo para Y. Pero ¿qué pasa? Ya sea porque yo mueva, por ejemplo, mi eje, mi X lo pongo acá, digamos, entonces ahí mi distancia Y hacia el elemento diferencial de área va a ser una distancia negativa, ¿no es así? Aquí lo vemos desde el punto de vista de una menos X, ¿ya? Entonces aquí tenemos de que la distancia Y no ha variado, pero la distancia X sí se ha vuelto negativa debido a que está del otro lado de mi eje de referencia, es decir, este de acá. Entonces de aquí podemos ver algo interesante, que los momentos de inercia, dependiendo de donde los tome, van a tener valores positivos y negativos, ¿no es así? Aquí los dos serían negativos, pero negativo por negativo se va a volver positivo. Algo parecido a lo que serían las tangentes, ¿no es así? Dependiendo del cuadrante, va a salir positivo o negativo. Bien, aquí igual, aquí abajo lo pueden ver. Este sería un momento de inercia respecto a ejes X y las dos distancias son positivas, ¿no es así? Aquí me salieron ambas positivas. Pero en este caso, como estamos cambiando la posición del área, del área elemental, perdón, entonces la distancia X se ha vuelto negativa y por ende el momento de inercia aquí me va a dar negativo. Bien, esa es una observación que tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, si en algún momento ustedes calculan el momento centrífugo y les sale un valor negativo, no se asusten, es correcto, es posible, existe esa posibilidad. Ahora, vamos a ver el segundo caso, el segundo tipo de momento de inercia. Ahí está. Que en sí no es más que, es en realidad el mismo que el momento centrífugo, solo que estamos haciendo una suposición muy interesante. Miren. En el primero teníamos, ¿no es así? Que este era mi eje Y este era mi eje X, ¿no es así? Ahora, con respecto a este punto O, el cual es la intersección de ambos ejes, yo voy a hacerlo girar mi eje X. Como pueden ver, al momento que yo estoy haciendo girar mi eje X a un eje X', ya la distancia Y, es decir, la distancia perpendicular al eje X, está variando, ¿no es así? Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo hago girar ambas distancias de modo tal que se superpongan una a la otra? Como pueden ver, esta distancia, este eje X, perdón, ha girado de modo tal que se ha superpuesto con mi eje y ha quedado de esta forma. ¿Y qué ha pasado aquí? Van a ver que esta distancia Y esta distancia X van a ser las mismas, ¿no es así? Debido a que justamente ambos ejes de los cuales son perpendiculares son pues prácticamente el mismo, así son ejes bien paralelos, aunque no sería paralelo, sino que está superpuesto uno sobre el otro. Pero en este caso, aquí estoy anotando este eje tita, nomás indicando que estoy haciéndolo girar, pero no nos interesa este ángulo tita. Lo que nos interesa es lo siguiente, miren. Rato voy a borrar estas anotaciones. Ahí está. Ahora, yo las he hecho girar a ambos ejes, ¿no es así? Entonces me ha quedado lo siguiente, miren. Como el eje Y ya, está superpuesto con el eje X, ambas distancias son positivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo lo reemplazo sus valores? Ya, aquí en mi fórmula, ¿no es así? Del momento centrífugo de producto de inercia, ¿ya? Entonces,
Aquí este sería para un eje X y Y, ¿no? ¿Sí? Pero debido a que son el mismo, en este caso, mi valor sería el siguiente. Entonces, como yo sé que Y es la distancia perpendicular al eje X, primero voy a hacer para el eje X. Entonces aquí estamos viendo de que X es igual al eje Y, pero en la distancia X es igual a la distancia Y, ¿no es así? Entonces si yo voy a evaluar para X, este de acá lo voy a hacer que valga un Y, ¿no es así? Que a fin de cuentas valen lo mismo. Entonces aquí me va a quedar que Y por Y es Y al cuadrado. Es decir, que el momento de inercia respecto al eje X es igual a la doble integral de la distancia perpendicular al eje X, que lo hemos definido como una distancia Y al cuadrado, por el diferencial de área. O también si quisiéramos verlo para el eje Y, es decir, si viéramos desde el punto de vista del eje Y, su distancia perpendicular, dijimos, era X. Así, entonces, en la misma fórmula de momento centrífugo, reemplazamos y decimos que Y, en este caso, es igual a X. De esta forma me queda entonces de que X por X es igual a X al cuadrado, y por ende el momento de inercia respecto al eje Y es igual a la doble integral de X al cuadrado por el elemento diferencial de área. Aquí les digo que hay una confusión, miren. Van a ver que en algunas bibliografías lo van a ver así. Sería el momento de inercia, digamos, respecto al eje X es igual a la doble integral de X por el elemento diferencial de área. En este caso es válido para esta figura, miren. Esta figura que tenemos acá, sí es válido decirnos así, porque a fin de cuentas X es igual a Y, perdón, X al cuadrado, perdón. Aquí en esta imagen sí es válido decir eso, pero yo lo estoy poniendo acá como una distancia Y al cuadrado porque quiero denotar de que Y es la distancia perpendicular, ¿ya? Al eje X. Aquí, digamos, quiero tratar de diferenciarlo, ¿ya? Porque si lo conservan de la primera forma, pueden llegar a equivocarse a la hora de calcular de manera desarrollada, es decir, por integrales, y se pueden llegar a equivocar y les salen valores incorrectos, ¿ya? A ver, recordando, esta distancia X, pero la distancia Y se refiere a la distancia perpendicular al eje X y la distancia X se refiere a la distancia perpendicular al eje Y. Bien, pero como les digo, esta fórmula lo van a pillar en algunas bibliografías cuando está apoyado con esta imagen. En sí no es incorrecto, porque aquí como pueden ver en la imagen, está bien, porque a fin de cuentas X es igual a Y, pero yo les recalco, lo quiero tener como una Y al cuadrado, porque a fin de cuentas el momento de inercia no es respecto a su misma distancia del eje, es decir, no es aquí como está inercia de X, una X al cuadrado, es a la distancia perpendicular al eje. Eso, digamos, que les quede bien en claro para no equivocarse. Bien, ahora, van a ver algo interesante. Como en este caso, la distancia, ¿ya? La distancia hacia el eje es una distancia que está elevado al cuadrado, ¿no es así? Tanto para X como para Y. ¿Qué me quiere decir esto? Que si en este caso, por ejemplo, yo lo pongo mi figura, digamos, en este caso lo pongo para este lado, ¿ya? Entonces, aquí me va a quedar una distancia negativa. ¿Dónde está? Me va a quedar una distancia negativa, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero evaluarlo para el eje Y, entonces me va a quedar una distancia menos X. ¿Y qué quiero decir con esto? De que como aquí la distancia es menos X, ¿dónde está mi momento? Aquí está. Mi momento de inercia para el eje Y. Aquí me va a quedar entonces una menos X, pero ojo, como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿Qué quiero entonces decir con esto? Que el momento de inercia respecto a un solo eje siempre va a dar positivo. Si en algún momento le sale negativo, si lo están calculando así directamente, le sale negativo, entonces algo está mal, porque no puede tener un valor negativo, porque aquí están viendo de que la distancia, como está elevado al cuadrado, siempre es positivo. Y respecto al diferencial de área, pues un área que aquí, digamos, por decirlo así, ¿no? Así en la vida real, no van a pillarse una distancia negativa, una área negativa, ¿no es así? Entonces, siempre va a ser positivo el diferencial de área y también siempre va a ser positivo mi distancia, ya debido a que está elevado al cuadrado. Así que, como les digo, si en algún momento ustedes calculan por definición y les sale un valor positivo y un valor negativo,
Pero si le sale un valor negativo, perdón, si calculan por momento de inercia respecto a un solo eje, algo está mal, tienen que volverlo a replantear o tienen que volverlo a revisar. En algún momento, en alguna parte tienen que, tal vez se están equivocando. ¿Ya? Entonces, como les digo, si ustedes lo calcularan solo utilizando esta fórmula para un área sencilla, no puede darles un valor negativo. Pero existen casos donde sí pueden haber momentos de inercia negativos. Pero ojo, no es que estoy diciendo que va a haber una distancia negativa, ni todo, ni nada de eso, sino de que si yo quisiera calcular, por ejemplo, una figura compuesta, por ejemplo, yo quiero calcular de esta porción, ¿ya? Esta de acá. Si yo quiero calcular el momento de inercia de esta porción, similar a lo que hacemos para calcular el baricentro de la figura, yo tendría que tomar un momento de inercia. Si lo quisiera hacer de esta forma, porque también puedo utilizar otra forma, pero yo voy a utilizar esto. Yo quiero calcularle el momento de inercia para esta figura respecto, digamos, a este eje, ¿ya? Y luego voy a disminuirle esta área. Y esto en sí es un momento de inercia debido a que esto es como un área negativo. ¿No es así? Porque estamos de esta porción grande que era, que está en el cuadrado verde, ya le estoy restando esta porción, esta área que es, en realidad no existen las áreas negativas, dijimos. Pero para facilitar el cálculo estamos suponiendo que es un área a la cual debemos sustraer, es decir, tenemos que quitar, tenemos que restar, ¿ya? Pero, como les digo una vez más, en sí en la vida real no hay áreas negativas. Nosotros lo utilizamos esa idealización de un área negativa debido a que nos facilita el cálculo, ¿ya? En estos casos, ahí puede haber una inercia negativa debido a que el diferencial de área está siendo negativo, ¿no es así? Porque estamos utilizándolo para sustraer. Pero como tal, una definición de momento de inercia respecto a un eje no puede darte negativo. Solo en el caso de que quisiéramos utilizarlo para sustraer una porción, ahí sí es válido. Ya van a ver, les voy a mostrar un ejemplo. En uno de los modelos les muestro cómo utilizo esa idea del momento de inercia negativo. ¿Ya? Entonces, viendo visto esto, vamos a pasar al último tipo de momento de inercia, el cual es respecto a un polo, es decir, respecto a un punto. Bien, este igual es su definición, vendría a ser esta de acá. Pero en sí esta de acá es exactamente, si se van a dar cuenta que es exactamente la misma que la anterior, que esta de acá. Porque estamos utilizando una distancia al cuadrado, y eso debido a lo siguiente. Me dice por definición que el diferencial del momento de inercia polar respecto al punto O en este caso, es igual a la distancia al cuadrado, esta de acá, que me separa el elemento diferencial hacia el polo, por el diferencial de área. Bien, de aquí nosotros integramos y me queda entonces que el momento de inercia polar es igual a la doble integral de la distancia de separación que hay entre el polo y el elemento diferencial de área al cuadrado por el diferencial de área. Bien, aquí pueden ver ya que es exactamente el mismo, ¿no? Así que el anterior, solo que ahora, en vez de estar calculándolo respecto a un eje, y en ese caso en el eje la distancia era la distancia perpendicular al mismo, ¿no es así? Ahora, como lo estamos haciendo respecto a un polo, la distancia de separación viene a ser justamente la distancia entre el elemento diferencial y el punto o en este caso mi polo O. Bien, esos serían los tres tipos de momentos de inercia que existen. Ya, vamos a pasar entonces a una tablita que si quieren, digamos, tenerla como un formulario, ahí les dejo, el cual son los tres tipos de momento de inercia, ya que son respecto a dos ejes, también denominado producto de inercia o momento centrífugo. Del otro lado es momento de inercia respecto a un eje, ya sea, en este caso es un eje Y, no es así, pero puede ser un eje X, también un eje Z, ya eso igual es dependiendo. Pero ojo, la distancia que existen siempre tiene que ser, siempre tiene que ser la perpendicular al mismo eje. En este caso, como estoy utilizando el momento de inercia respecto al eje Y, mi distancia perpendicular viene a ser X. Así, no hay que confundir mucho con eso. Y el último tipo es el momento de inercia polar, en este caso respecto al polo O. Está acá. Ya que no es más que la doble integral, que la distancia de separación del polo al elemento diferencial de área al cuadrado por el elemento diferencial de área. Si alguien quisiera detenerlo, esa imagen de formulario, ahí les dejo, como les digo. ¿Ya? Ahora,
Ya hemos visto entonces los tres tipos de momentos de inercia que existen. Ahora vamos a pasar a la principal herramienta que nos va a dejar esta materia, pero esta unidad más que todo. Y de esta nos ayuda y nos simplifica bastante a la hora de calcular inercias, el cual es, un rato. Perdón, perdón, antes de que me olvide. Aquí le estoy dejando unas, esta era mi tablita que yo usaba para el examen. El ingeniero, pregúntenle a la hora de, más que todo le toca en el examen final, le pone. Pregúntenle si se puede usar este formulario. A veces les permite y otras veces no. Pero por lo general casi siempre permite, pero siempre tratan de preguntarle antes de dar el examen para eliminar toda sospecha de que tal vez estén copiando o algo así. Ya le preguntan al ingeniero y si les permite, entonces, belleza, porque al final le facilita bastante. Aquí tienen unas imágenes que yo utilicé, era mi tabla para los exámenes, el cual son bueno, yo tenía nomás para 4 figuras, porque eran las más comunes que había y de aquí yo podía partir a crear otras. Pero de hecho el ingeniero ya les dio, nos hacía una tabla bastante completa, ¿no? Son esas 4 figuras las que yo me basaba y de ahí le metía toditas las figuras. El ingeniero ya les dio una tabla más que completa, porque incluso tiene fórmulas que no están en bibliografías, él mismo los ha desarrollado. Era para si está definido por funciones, si es un triángulo especial, un doble triángulo, había de una elipse, de una figura, de una función logarítmica, perdón, exponencial. O sea, les di una tabla más que completa para los exámenes. Bien, pero aquí les comparto, como les digo, solo con estas 4 figuras yo partía para hacer otros momentos de inercia. Bien, entonces, volviendo al tema, vamos a ver ahora la principal herramienta que nos deja esta unidad, que no es nada más que otro teorema, y este vendría a ser el teorema de Steiner. Aquí, como les digo, traten de darle la debida importancia, porque van a ver que el teorema de Steiner yo lo aplico para materias de estructura, más adelante resistencia, madera, metálica. Yo lo utilizo y van a ver por qué, porque realmente me simplifica bastante el proceso de calcular por integrales o para calcular figuras compuestas. Bien, aquí pueden ver entonces a quién es el señor que ha desarrollado. Es un matemático suizo denominado Jacob Steiner, aunque también en realidad él no lo ha formulado el teorema, él simplemente digamos, lo ha comprobado y lo ha dado a conocer. Quien realmente formuló el teorema es un matemático que se llama Daniel Limus, o sea, Daniel Lehmus, Limus, ya él es quien realmente lo ha formulado. Pero el señor Jacob Steiner, este matemático, lo ha dado a conocer y aparte lo ha, digamos, mejorado, lo ha perfeccionado, como lo vemos ahora. En sí, ¿qué es lo que nos dice? El momento de inercia respecto a un par de ejes cualesquiera es igual al momento de inercia respecto a un par de ejes baricéntricos, en este caso, paralelos a los anteriores, más el producto del área de la figura por la distancia que separan ambos ejes. Puede que al comienzo pues, uno no se imagine, ¿no? Así, o no tenga idea, digamos, lo que diga el enunciado, pero yo les explico mediante la fórmula. Aquí tienen para 2 casos, este respecto a 2 ejes y este respecto a un solo eje. ¿Qué es lo que me dice? Ya, miren, yo tengo una figura, incluso lo vamos a demostrar, pero le voy a dar una idea bien rápida. Ya, yo tengo una figura, ya, esta de acá. Me dice entonces de que si yo saco momento de inercia respecto a este par de ejes X y Y, me sale un valor, ¿no es así? Un momento de inercia X y Y. Ahora, esto de acá, este momento de inercia, va a ser exactamente igual en valor que, si yo tengo aquí el baricentro de la figura, yo pongo entonces un par de ejes imaginarios que justamente son paralelos a los anteriores, pero ahora se ubican en el baricentro, en el centro de gravedad o baricentro de la figura. Ya para nosotros dijimos en la anterior clase que es lo mismo. Entonces, yo pongo aquí un par de ejes que son paralelos a los anteriores. Y de aquí, obviamente, con estos ejes yo voy a tener otro momento de inercia, ¿no es así? Este sería el momento de inercia X sub G, Y sub G, debido a que este sería X sub G y Y sub G, debido a que pasan por justamente el baricentro de la figura. Entonces, si yo calculo ya este momento de inercia respecto a
eje X y Y va a ser exactamente igual que si yo calculara el momento de inercia para los ejes que están en el baricentro de la figura, más el área total de toda la figura que ven acá, por esta distancia la vamos a, perdón, esta área lo vamos a multiplicar por las distancias perpendiculares entre los ejes. Como aquí hay dos ejes, entonces, aquí van a ver que hay una distancia, Y sería en este caso, y aquí hay una distancia X. Pero para no confundir, van a ver que por lo general le suelen dar el nombre de B a este de acá, y en la aquí arriba le dan el nombre de A. Ya, pero en realidad van a ver de que estos A y B son los X y Y baricéntricos. Pero para no confundirlos y para entenderle mejor al teorema, estamos utilizando con los nombres, con estas variables A y B, que en sí en realidad son constantes, porque ya son datos conocidos. ¿Ya? Y algunos le dicen directamente por analogía. Respecto a un solo eje sería el momento de inercia respecto a ese eje. Por ejemplo, yo le pongo un eje X, digamos, sería igual al momento de inercia respecto al eje X baricéntrico ahora, más el área total de la figura por la distancia que hay perpendicular al mismo eje al cuadrado. Bien, tal vez si no le han entendido tal vez mucho por esta explicación, vamos a pasar entonces a la demostración. ¿Ya? Aquí les dejo. Ahí está. Esta es la demostración del teorema de Steiner. Aquí pueden ver la figura, es exactamente la misma a la que les dije, pero ahora vamos a hacerlo un poquito más ordenado y desarrollado. ¿Qué es lo que me dice? Justamente que si yo tuviera un par de ejes, ¿ya? Con respecto a una figura, es decir, esta acá que está por el borde negro, viene a ser un área. Esta área yo le voy a calcular, o digamos que yo conozco el centro de gravedad o el baricentro de la figura, ¿ya? Entonces yo trazo un par de ejes que son paralelos a los anteriores, ¿ya? Pero ahora están ubicados en el centro de gravedad, perdón. Y para diferenciarlo ponemos un X sub G y un Y sub G. Yo conozco entonces por definición dos conceptos. Estos de acá, este de aquí y este de acá. Bien, pero antes quiero definirle bien estas distancias que significan para que le entiendan mejor a las definiciones. Ya, tenemos un elemento diferencial de área, ¿no es así? Entonces, si yo lo midiera respecto al eje X, X baricéntrico y Y baricéntrico, es decir, este de aquí y este de acá, las distancias hasta este punto son Y y X, ¿no es así? Pero si yo lo midiera desde los ejes X y Y, así simplemente, sus distancias hacia el diferencial de área son igual a Y' y X'. Ahora, como les digo, aquí están esas constantes A y B, que no son más que la distancia de separación que hay entre X y X sub G. Esta de acá sería B, que me separa X y X sub G, y A, que me separa Y y Y sub G. Bien, entonces yo de aquí de la figura puedo apreciarnos así de que X' es igual a A más X. Aquí lo pueden ver. Y que Y' es igual a Y más B. Ahí lo tienen. Pero antes vamos a utilizar la definición de los momentos de inercia. ¿Ya? Serían los momentos centrífugos, perdón. Entonces, yo digo, el momento centrífugo respecto a los ejes X y Y es igual a justamente estas distancias, ¿no? X' y Y'. X', Y' por el diferencial de área. Pero si ahora yo lo quisiera sacar el momento de inercia respecto a los ejes X sub G y Y sub G, ahí las distancias son X y Y, ¿sí? Por el diferencial de área. Eso debido a que X y Y justamente son las distancias perpendiculares a mis ejes. Ahí está. Entonces ya tengo yo formulado mis cuatro fórmulas que me van a servir para mi demostración. ¿Ya? Entonces vamos a partir de esta de aquí. De esta de acá. Ya. Entonces, X' y Y', yo conozco unas equivalencias, ¿no? Así que son esas de acá. Entonces yo voy a pasar a reemplazarlas. En vez de X' voy a poner X más A y en vez de Y', Y más A. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces yo reemplazo a X' le pongo X más A y a Y' Y más A. Entonces yo de aquí tengo un producto. Esto ya es más álgebra. Entonces yo de aquí, perdón, distribuyo. Trato de borrar esto. Quizá. Yo entonces resuelvo mi siguiente sistema que tengo y de esta forma, ¿qué me queda?
X lo multiplico por Y, X por B, A por Y y A por B. Entonces nos queda de la siguiente manera. Como esto es una integral, recordemos una de las propiedades de las integrales que yo puedo, si tengo elementos de suma o resta, puedo distribuir para cada elemento, ¿no es así? Perdón, la integral y su respectivo diferencial. Entonces de aquí distribuyo la doble integral y el diferencial de área y me queda la doble integral de x por y por el diferencial de área más la doble integral de b por x por el diferencial de área más la doble integral de a por y por el diferencial de área más la doble integral de a por b por el diferencial de área. Esta parte de acá, la doble integral de x por y por el de a, ya la hemos definido, ¿no es así? Que vendría a ser esta de acá. Esta de acá. ¿No es así? Entonces, sabiendo esto, yo voy a reemplazar y me queda. Me queda entonces de que esta parte de aquí se va a volver mi momento de inercia, ya, baricéntrico, respecto a los ejes x sub g y y sub g. Esta b, como es una constante, dijimos, porque ya es un valor que conocemos, es la distancia que hay entre los ejes x y x sub g, entonces yo lo puedo sacar la constante. De la misma manera, a es un valor constante, lo puedo retirar de mi integral. Como a y b son constantes, lo puedo retirar también de mi integral. Ahora, ¿qué tenemos acá? La doble integral de x por el diferencial de área y la doble integral de y por el diferencial de área. Estos también ya son valores conocidos, ¿no es así? Esto de acá. Recordemos lo que vimos en la anterior clase. Vamos a pasar entonces un rato. Hasta atrás vamos a ir. Ahí está. Recordemos, dijimos, de que el momento estático también se define como la doble integral de la distancia perpendicular a mi eje que yo estoy tomando por el diferencial de área. Si yo tomara, de aquí dijimos, para el eje Y, su distancia perpendicular es X, ¿no es así? Entonces me queda la doble integral de X por el diferencial de área. Si yo tomara para mi eje Y, entonces mi distancia, perdón, para mi eje X, su distancia sería Y, y me quedaría que el momento estático respecto al eje X es igual a la doble integral de Y por el diferencial de área. ¿Así? Ahora, quiero que entiendan algo muy interesante que ocurre acá. Conocemos que otra definición del momento estático es igual a x sub g por el área, ¿no es así? Si yo tomara respecto al eje Y, sería el x baricéntrico por el área. Ahora bien, quédense muy bien con eso de que es x baricéntrico por el área. Si fuera para el eje Y. Y si fuera para el eje X, sería y baricéntrico por el área. Ahora bien, vamos a pasar entonces, vamos a volver a mi gráfico para Steiner. Hacemos este de acá. Dijimos que es el X, me va a quedar acá, un rato, vamos a volver acá. Me va a quedar entonces ese, ya en este caso, el momento estático de la Y baricéntrico, si fuera para doble integral de X por el diferencial de área. Ahora quiero que aprecien algo muy interesante acá. Como estoy utilizando para X, Y sub G, sería el momento estático para el eje el eje Y baricéntrico es igual a la doble integral de esta distancia X por el diferencial de área. Pero dijimos que esto es igual al X baricéntrico de la figura por el área. Pero ojo, ¿qué está pasando aquí? De por sí, esta figura ya está colocada en el baricentro de la figura, ¿no es así? El centro de gravedad o baricentro para nosotros. Justamente está ubicado en este punto, entonces, ¿cuánto aquí les pregunto, activen sus micrófonos, viéndolo desde ese punto de vista, si ya estamos en el baricentro de la figura, ¿cuánto sería el valor de x sub g y de y sub g? O sea, esta distancia hacia el centro de gravedad, ¿cuánto sería? Cero. Este valor de acá. Cero, ¿no es así? Porque Cero. no hay necesidad de denotar la distancia que hay al centro de gravedad porque ya estamos en el mismo. Entonces, me queda entonces esto 0, 0 por el área, sea cual sea el valor del área, 0, y entonces nos queda de que el momento estático respecto al eje Y baricéntrico es 0. Al igual de que si hiciéramos para X sub g, ¿no ve? Porque igual su valor
sería igual a y sub cg por el área, pero como ya estamos en el baricentro de la figura, también se hace 0 su y sub cg, y también le va a quedar 0 para ambos ejes. Entonces, de esta manera podemos decir lo siguiente. Bien, entonces como ya hemos dicho de que estos valores del momento estático para el eje Y baricéntrico y para X baricéntrico es 0, entonces directamente se anula y me queda lo siguiente. Así, esta parte del doble integral del diferencial de área simplemente lo integramos y me queda el área. Entonces de ahí decimos de que el momento de inercia respecto a los ejes X y Y es igual al momento de inercia ya de los ejes X sub G y Y sub G, que son paralelos al anterior, ¿no es así? Más la distancia que hay entre ambos ejes, A y B, por el área total de la figura. Bien, entonces de esa forma demostramos el momento de inercia, ¿ya? Respecto a dos ejes, que vendría a ser el momento centrífugo. Ahora, algunas bibliografías directamente ponen por analogía y me obtienen, ¿no es así?, la segunda fórmula que nos dice Jacob Steiner. Está acá. Pero igual para que les quede bien claro, igual vamos a demostrarlo la segunda, que van a ver que es exactamente lo mismo que el otro. Bien, entonces de aquí obtenemos esta figura, ya, de que el momento de inercia, ya respecto al eje X, es igual a Y', que vendría a ser esta distancia de acá, ya, y para la X, el momento de inercia de X baricéntrico sería igual a la integral de Y nomás, que sería esta distancia acá. Y de aquí la distancia de separación que hay entre X sub G y Y sub G. Del gráfico vemos de que Y', está acá, es igual a Y más D, ¿no es así? Entonces, usamos la misma definición. Este valor de Y', yo lo voy a reemplazar acá. Y vamos a ver entonces qué nos queda. Reemplazamos, me queda Y más D. Resolvemos entonces este sistema con este exponente. Me queda aquí, tenemos un binomio cuadrado perfecto. Y nos queda Y al cuadrado más 2 veces Y por D más D al cuadrado. Entonces, distribuimos a cada elemento su respectiva integral y nos queda la doble integral de Y al cuadrado por el diferencial de área, más la doble integral de 2 veces D por Y por el diferencial de área, más la doble integral de D al cuadrado por diferencial de área. Saco las constantes, me queda 2D y aquí me queda D al cuadrado. Esta igualdad acá ya la hemos definido, ¿no es así? Aquí atrás. Como esta es su distancia perpendicular, entonces 2 veces me queda de que el momento de inercia de X sub G es igual a la doble integral de Y al cuadrado por el diferencial de área. Entonces tenemos, aquí ya conocemos entonces, ya estamos una buena parte formando, ¿no es así? Que sería el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia del eje X que se encuentra en el baricentro de la figura, más, más 2 veces la doble integral de Y por dA, más d al cuadrado por la doble integral de área. Aquí integramos y me queda área directamente. Ahora esta parte de acá es similar al análisis que hicimos para el momento centrífugo. Sabemos que como se encuentra en el baricentro de la figura, directamente este valor es 0. Y me queda entonces de que el momento de inercia, perdón, aquí no es X, Y, es directamente X. Sería el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, más 2 veces la distancia, perdón, la distancia de separación entre los dos ejes al cuadrado por el área total de la figura. Como bien, la demostración es exactamente la misma que el otro, ¿ya? Entonces, de esta forma tenemos las dos, bueno, los dos casos, para un eje y para dos. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Les comentaba que existen 3 tipos de ejercicios, ¿no es así? Que son los siguientes. El primero es sacar para una figura. En este caso les puede dar de una sección de una viga o una figura así, digamos, inventada, ¿ya? Seguramente el ingeniero les pidió entre las primeras clases, no sé si me pueden corroborar, les pidió de que busquen los perfiles así de las vigas. Habían los perfiles en T, en U, en H y demás. Ese, por ejemplo, a veces suele pedir de tarea, o a veces pone, digamos, de uno de esos perfiles, los pone que calculen su momento de inercia. En este caso, sería un momento de inercia baricéntrico, lo que me pide este ejercicio. Es decir, tengo que obtener el momento de inercia que se encuentra en el baricentro de la figura.
Pero ojo, me está pidiendo solo del eje X, es decir, solo este de acá, ¿ya? X sub G. Y solo me va a dar esto de dato, me va a dar esta figura y me va a dar las distancias que tiene, de modo que yo pueda tener una idea de cuánto es su área y cuántas son las distancias. Bien, entonces yo parto primero a ponerle no te voy a borrar esto. Ya, entonces yo voy a partir de lo siguiente. Yo parto de ponerle un par de ejes X y Y, ¿ya? Justo en la parte, en esta esquina, en la esquina inferior izquierda. ¿Y por qué hago eso? Porque de esta forma las distancias van a salir positivas, ¿no es así? Y de esto me puede facilitar bastante el cálculo. Entonces, yo de aquí voy a hacer lo siguiente. Les comentaba, ¿no ve? De que no existen los momentos de inercia negativos, pero sí pueden existir, pero eso debido a que estamos utilizando un área para sustraer. Es decir, si yo tengo esta figura, yo yo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo hacer es para calcular el momento de inercia para esta área y para esta otra. ¿No? ¿Sí? Y aquí puedo aplicar el teorema de Steiner, pero lo utilizaría dos veces. No, estoy, digamos, como perdiendo tiempo de esta manera. Entonces yo voy a hacer nomás de una sola vez. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a poner entonces mi eje X en esta parte, en la parte inferior de esta sección, de esta área. Y yo voy a utilizar dos áreas, miren. Una que vendría a ser esta área, que es este rectángulo completo. Y a esta área, este rectángulo completo, yo le voy a sustraer este pequeño rectángulo que, que viene a ser de acá. Y si lo vemos en las áreas, me va a dar justamente esta área, ¿no? Así que tenemos como una L invertida. Que, como les digo, una forma sería de utilizar dos cuadrados para este de acá y este de acá. O la otra forma sería tener este rectángulo completo y le voy a sustraer este pequeño rectángulo que se encuentra en esta parte. Bien, vamos a utilizar lo segundo debido a que es más corto para resolver el ejercicio. Ya lo van a ver. Entonces yo tengo mis dos figuras. Yo ya lo pongo entonces mis ejes X y Y para tener una idea para el cálculo. Ya ubico mis dos áreas. La señalo un área 1 y un área 2, está de acá. Y yo le pongo como guía para hacer lo siguiente. Yo le voy a poner de guía sus respectivos baricentros de la figura. No es así que como es un rectángulo, directamente decimos que es la mitad en este caso. Si esto vale 50, entonces su y sub g para la primera figura, su y sub g1 vendría a ser la decir. Y esta parte de acá, como sabemos que vale 40 para la primera área, entonces su mitad se encuentra en 20, ¿no es así? Entonces la intersección entre el x, 20 para x y 25 para y, me da el baricentro para mi primera figura. Esto en realidad es x sub g1. Y para la segunda hacemos lo mismo. La mitad de esta de acá, la mitad, digamos, de su valor, digamos, vertical, como es 30, entonces va a ser 15. Entonces, acá va a ser 15. Y acá como su mitad, aquí ojo con esto. De esta figura su mitad, sabemos que vale 20, ¿no es así? Su base. Entonces la mitad sería 10. Pero no tenemos que olvidar que existe acá una distancia que es como un desfase que hay entre el eje y este valor de esta área. Entonces, este valor sabemos que vale 20, más, ahora sí, la mitad de la base, que es 10. Entonces, de aquí conocemos de que su distancia, perdón, de que su distancia hacia el eje Y es igual a 30. Bien, pero aquí yo les pregunto, miren, le voy a hacer una pregunta. Me está pidiendo calcular solo para el eje X, ¿no es así? Entonces, y ojo, me está pidiendo el momento de inercia baricéntrico, es decir, que se encuentra en el baricentro de toda esta porción en L. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tendría que encontrar el baricentro total de esta figura, ¿no es así? Y a partir de aquí, yo voy a trasladar un eje paralelo. Es decir, si yo tengo acá mi eje X, yo primero necesito saber este valor de acá. Y a partir de aquí yo voy a poner mi eje X, ahora que sería X sub g, ¿no es así? Un eje X que pasa por el baricentro de la figura. Y este es el valor que me pide calcular. Entonces yo les pregunto, si yo necesito obtener, para esto yo entonces lo que necesito obtener es esta distancia de acá.
¿no ve? La distancia de separación que hay entre X, el eje X y el eje X baricéntrico. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que calcular primero? Tendría que calcular la distancia que hay entre ambos ejes. ¿Y cuál sería esa distancia? Si sabemos de que este punto que es el es su X sub g, ¿no es así? Entonces yo les pregunto, ¿es necesario calcular los dos puntos de mi centro de gravedad, sus dos coordenadas, o solo basta con una? Hola, hola. Con Y sub G, Solo basta con uno, con Y. por- Correcto. porque como el otro es horizontal, se va a desplazar sobre ese mismo punto de una recta horizontal. Así que no importa. Bueno, mira, es correcto, o sea, solo necesitamos esta y sub g. La x sub g no nos interesa, porque, bueno, podríamos calcularlo, pero va a ser en vano, porque no nos interesa, van a ver en dónde, en justamente el teorema de Steiner. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le estoy dando unas pautas, ¿qué es lo que harían, digamos, si les tocara este ejercicio? Tendrían que calcular el momento de inercia respecto al eje X, ¿ya? Entonces ustedes van a tener un valor. Entonces yo de aquí voy a utilizar el teorema de Steiner y me voy a trasladar justamente a ese eje X baricéntrico, ¿ya? Que una vez más que pasa por el baricentro de mi figura total. Y yo para ello recordemos qué es lo que necesita Steiner. Necesita este valor de inercia respecto al eje X, o ya sea este valor, más el área total de la figura, que vendría a ser toda esta, eso que ven acá, toda esta, como una L invertida, toda esta sección, y la distancia de separación, que hay entre el eje X y el eje X baricéntrico al cuadrado. Entonces necesito esta distancia, ¿no es así? Y para ello yo voy a utilizar mi eje, pero el valor de Y sub G, ¿ya? Aquí como pueden ver entonces no es necesario utilizar X sub G, no, estaría de más, ¿bien? Entonces ya con las pautas vamos a proceder. Lo primero que haríamos sería obtener ese valor de Y sub G, ¿bien? Entonces, yo obtengo. Yo conozco por la definición así de baricentros, como son figuras ya conocidas, entonces yo directamente digo, el valor de Y sub CG, perdón, el centro de gravedad, sería igual a la sumatoria de las áreas por su debida distancia dividido la sumatoria de las áreas totales. Entonces yo tengo, para mi primera área, que es este rectángulo que es el más grande, por su Y sub Esa es la uno, distancia ¿sí? que estamos buscando, ¿no? Ajá, el Y sub CG. Bien. Entonces yo tengo que sería la sumatoria de ambas áreas. Pero ojo, como esta área, el rectángulo más grande, me sirve como base, del cual yo voy a quitarle una porción, más así por eso estoy utilizando esta área 2. Lo estoy poniendo como negativo, recordemos, porque estoy sustrayendo esa área. Aunque en realidad, como les digo, no existen las áreas negativas. Simplemente estamos sustrayendo, estamos para que se me facilite el cálculo. Ya van a ver por qué. Entonces yo tengo mi primera área, que vendría a ser esta de acá, que sería 50 por 40, ¿ya? Por el Y sub 1, que vendría a ser para la primera figura. De esta de acá dijimos que es la mitad, ¿no es así? Entonces, la mitad de 50 es 25. Es decir, 50 entre 2 es lo mismo. Menos, aquí estamos aplicando que estamos sustrayendo esta segunda área, el área 2, que sería 40 menos 20, que es igual a 20, por su altura, que es 30, ¿no es así? Está acá. Yo creo que aquí no está anotada, pero aquí sí, su altura de esta segunda área es 30. Bien, entonces yo ya tengo mi segunda área, que sería 20 por 30. Ahora su Y sub 2, que vendría a ser la mitad de esta parte de acá. O sea, su centro de gravedad para la segunda figura sería esta de acá. Y este sería su Y sub 2. O su Y sub CG2 también, si quieren ponerle, es válido. Y esta de Una aquí pregunta, sería la mitad. ¿Sí? el área uno es la L, o sea, ya está calculada su centro de gravedad, su No, centro de no, gravedad. no, les explico bien. El área 1 vendría a ser esto de acá, a ver. Ahí está. Este es el área 1, es este rectángulo más grande, ¿ya? Y yo este rectángulo que es el más grande, yo le voy a sustraer o le voy a Ah, restar, ya entendí. ¿no es así? Entonces, Sí, yo ya esta está. segunda,
esta área 1, que es el rectángulo más grande, yo le voy a restar esta de acá. ¿Se acuerdan que igual en la anterior clase le mostré un ejercicio parecido, ¿no es así? Que era con el símbolo del yin y el yang, ¿no ve? Que le quitamos una mitad de una circunferencia. Lo mismo estábamos haciendo acá. Le estamos restando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo le estoy restando, por eso aquí está el símbolo negativo, ¿ya? Para calcular entonces el y sub cg. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Ahí está. Me queda entonces hallar el área 2, que sería 40 menos 20, o 20 directamente, por la altura que es 30, por el y sub 2, que sería su distancia, ¿ya? Desde el eje X para el baricentro de la segunda figura, es decir, esta de acá. Este sería y sub 2 o y sub cg2 también es válido. Pero para no chiparnos mucho, directamente le ponemos y sub 2. El cual aquí vemos que directamente es la mitad de la altura de este rectángulo, ¿no es así? Si este rectángulo su altura es 30, entonces directamente su mitad es 15. Y lo tenemos 30 dividido entre 2. Entonces de acá resolvemos el sistema y nos queda lo siguiente. Aquí abajo vemos algo interesante igual. El área 1 es 50 por 40, dijimos, menos el área 2 que es 20 por 30. Esta parte de acá, si lo resolvemos así de manera desarrollada, que es lo siguiente. 50.000 menos 9.000 dividido entre 2.000 menos 600. Aquí arriba me queda 41.000 y abajo 1.400. Esta parte de acá, ya de por sí estamos viendo que es el área total, ¿no es así? ¿Cómo es el área total? ¿Ya? Porque igual recordemos, aquí está. La suma de todas las áreas, todas las A sub I, es igual al área total. Entonces, ya sabemos el área total de esta porción, de esta sección invertida, que es 1.400. Bien. Entonces yo aquí termino de resolver y me queda que la distancia, un rato, la distancia y del baricentro de toda la figura de esta L invertida es 29,2857. Es decir, que el centro de gravedad de mi figura, ahora sí esta figura en L, ahora sí es esta figura en L. Su baricentro más o menos se encuentra por acá. Ahora sí, su distancia en Y, ya lo conocemos que es 29,2857. Tiene su distancia X, correcto, pero no nos interesa para hallar este momento de inercia. Entonces, ahí lo dejamos. Tenemos el Y sub CG. Quedémonos con ese dato. Ahora, yo voy a calcular el baricentro, perdón, el momento de inercia respecto al eje X, para este rectángulo el más grande, el área 1, y para el área 2, que sería este rectángulo más pequeño. Una pregunta, Bien. ¿daba lo mismo si trabajábamos con dos rectángulos? O sea, el área de la izquierda con el área el rectángulo de arriba. Este de acá, creo, de esta forma, o O sea, sea, lo ajá, de esta divido el forma. rectángulo de arriba, ese, más el de abajo. Ajá, es válido. Yo les dije igual al comienzo, es válido, pero les decir por qué estoy utilizando esta forma. Ahí te van a ver por qué. Ya. Ya, entonces ya tenemos el Y sub CG. Ya, ahora vamos a ver para qué era. Ahora yo voy a proceder a calcular el momento de inercia, ya, respecto al eje X. Tenemos lo siguiente. Sería el momento de inercia respecto al eje X de la figura total en L, sería igual a la primera, que es esa porción, el rectángulo, ¿no? El más grande. Yo le saco momento de inercia al rectángulo que es el más grande. Y a este le voy a restar el momento de inercia respecto al eje X del rectángulo, ¿no es así? Del segundo rectángulo más pequeño. Ahora sí, es donde les decía al comienzo. Yo sé que no existen los momentos de inercia negativos, ¿no es así? Respecto a un solo eje, al igual que no existen las áreas negativas. Pero para en este caso de figuras compuestas, nosotros estamos idealizando una manera más sencilla, la cual le voy a sustraer, es decir, el momento de inercia que vaya a tener esta segunda figura, le voy a quitar. Van a ver que es lo mismo, una propiedad que tiene momento de inercia es que si se calcula para las áreas por separado,
su suma de estas me va a dar justamente el área de toda la figura. Ya, esa es una propiedad que tiene el momento de inercia respecto a un eje. Ya, entonces, yo por eso estoy poniendo negativo, porque le estoy quitando esa parte, porque justamente nosotros estamos idealizando esa segunda área, esta de acá, para que se me facilite el cálculo. Bien, entonces yo calculo y yo conozco por fórmula, si quieren verlo, vamos a ir a las tablitas que le di. Yo conozco por fórmula, si quisiera calcular para el eje X, este de acá es. Este que está como con un palito arriba significa que es en el baricentro de la figura, ¿ya? Pero no, el que nos interesa es respecto a este eje X que está apoyado en el rectángulo. Ve por unos rectángulos que hemos visto, ¿roto? Como ambos rectángulos que hemos visto para este ejercicio están ambos rectángulos grandes y este de aquí el más pequeño están justamente sus bases están apoyadas, ¿cierto? Sus bases tanto del más pequeño como del más grande, justamente sus bases están apoyadas en este eje X, ¿no es así? Entonces yo de ahí procedo a calcular los momentos de inercia. Como dijimos, el momento de inercia para un rectángulo cuya base está apoyada en el eje X, decimos que es igual a base por altura al cubo sobre 3. Como los dos son rectángulos y los dos están apoyados en su base en el eje X, reemplazamos para los dos, me queda. Del primer rectángulo su base era 40, así su altura era 50. Entonces resolvemos 40 por 50 al cubo sobre 3, menos la base del segundo rectángulo era 20 y su altura era 30 al cubo sobre 3. Resolvemos el sistema y nos queda de que el momento de la en L respecto al eje X es igual a 1.486.666,667 metros a la cuarta. Recordemos que las unidades en momento de inercia, y tanto momento de inercia polar, baricéntrico y producto de inercia, es en unidades de longitudes a la cuarta, ¿no ve? Metros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, centímetros a la cuarta y demás. Bien, ya tenemos entonces el momento de inercia respecto al eje X de toda la figura en L. También teníamos así el Y sub CG. Ahora aquí vamos a aplicarlo, miren. Voy a aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué me dice? Que el momento de inercia respecto a un eje, estamos usando solo para uno, para un eje cualquiera, es igual al momento de inercia respecto al mismo eje, ahora que pasa por el baricentro de la figura, y por ende es paralelo al anterior, más la distancia de separación entre los dos ejes paralelos al cuadrado por el área de la superficie total. Ahora bien, yo les decía que esta distancia siempre es la distancia baricéntrica. En este caso, la distancia que existe entre esos dos ejes, es decir, esta parte de acá, es decir, de este eje Y X sub G, perdón, este eje X sub G y este eje X, esta aquí es su distancia, ¿no es así? La distancia perpendicular, pero la distancia perpendicular a ambos ejes, ¿ya? Sería D. Como en este caso es Y sub CG, decimos de que D es igual a Y sub CG. Y tenemos un rato. Y tenemos lo siguiente. Ahí está. Entonces sabemos entonces de que D es igual a Y sub G, la distancia de separación o el Y baricéntrico de toda la figura. Entonces, yo de aquí puedo despejarme así, porque lo que me pidió es el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el baricentro de la figura. Es decir, esta JX sub G. O sea, este momento de inercia del eje X que pasa por el baricentro de la figura. Yo de aquí despejo y me queda que es igual al momento de inercia respecto al eje X menos la distancia que hay entre ambos ejes al cuadrado por el área. Bien, entonces yo de aquí reemplazo, yo conozco estos datos, ¿no? Sí, este de acá, el momento de inercia respecto al eje X
menos el Y sub G, que es la distancia del área total. El Y sub G lo hemos calculado acá. ¿Está? Lo hemos calculado aquí. Y de paso, esta de aquí dijimos que era el área total. ¿Sí? O sea, el área de... Eso de acá lo reemplazo. Conozco el Y sub G, o que está elevado al cuadrado por el área total de toda la figura en L. Reemplazo, resuelvo, y me queda que el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el baricentro de la figura me quedó 285.953,500, que este no me dio negativo, porque recordemos, los momentos de inercia respecto a un solo eje no pueden ser negativos, siempre son positivos debido a que su distancia, como está elevado al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo. Les digo siguiente, lo puse negativo, ¿por qué no lo hice de esta forma? Y le decía por qué. Otra forma de hacer era la siguiente. Puedo partir este rectángulo puedo partir, perdón, esta porción en L en dos rectángulos. ¿No es así? Ahora, aquí yo tendría que calcular lo siguiente, miren. Yo de aquí, no hay problema. El Y sub G me va a dar exactamente lo mismo. ¿No es así? Al baricentro de la figura. Ahora, ¿dónde está, digamos, lo que es más largo? Es en esto. Por ejemplo, si yo quiero calcular, sabemos que aquí está el X sub C, el X sub C. Si yo quiero calcular esta distancia, ¿ya? Primero, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Desde acá, imaginen que yo voy a utilizar este eje X, ¿ya? Yo de este eje X voy a utilizar la fórmula que existe, ¿no es así? Para momentos de inercia, para estas figuras rectangulares cuya base se apoya en el eje. Esto es igual a base por altura al cubo sobre 3. ¿No es así? Aquí haría exactamente lo mismo, pero este sería un eje X'. Y aquí yo obtengo que su momento de inercia, en este caso, es igual a base por altura al cubo sobre 3. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo yo dos momentos de inercia. Ahora bien, recuerdan que yo les dije que el momento de inercia, aquí incluso fue una de sus tareas, miren, el ingeniero igual les dio de que calculen cuál es o comprobar, ¿no? Así demostrar de que el momento de inercia respecto al eje Y de esta figura triangular, ¿ya? Es igual a B por H sobre 12 por A al cuadrado más B más A por B más B al cuadrado. Así, este es A, este es A, este es B, este es H. Y nada más. Ese es otro tipo de preguntas de examen que puede tocarles, son demostraciones. ¿Ya? Estos exámenes o esos ejercicios son poco comunes, pero existe la posibilidad. Yo en el tiempo que estuve de auxiliar no he visto que haya preguntado, pero existe la posibilidad porque el ingeniero, no sé si tal vez les habrá dicho, pero el ingeniero dice que puede meter de todo de la materia, al final de todo, absolutamente de todo, de las tareas, las demostraciones, lo que él explicó, ¿ya? Entonces, uno de los tipos de ejercicios que puede tocarle de inercias es las demostraciones, que también se las dio de tarea, ¿no? Entonces, con más razón le puede tocar. Perfecto. Entonces, yo en este caso, como pueden ver, yo para realizar esta demostración voy a utilizar lo siguiente. Ya, acá hay un área 1, sería esta parte A, y esta área 2, ¿ya? Ahora, ¿yo cómo voy a hacer? Voy a calcular y ojo, y lo interesante es que como estamos demostrando, estas inercias tienen que ser calculadas por definición, es decir, usando integrales. No hay tabla, digamos, de manera directa para resolver eso. ¿Ya? O sea, ¿se puede usar tabla? Sí, pero cuando son demostraciones hay que utilizar las cosas por definición. ¿Ya? Entonces, miren.
¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo voy a calcular algo parecido, miren lo que vamos a hacer de la otra forma, o sea, la que les mostré la anterior forma para la figura en L. Así les dije que primero calculamos a este eje X, luego nos pasamos a este de acá, y recién nos pasamos a este de acá. Y esta inercia de la primera área la vamos a sumar con la inercia de la segunda área, debido a que la segunda área ya está apoyada en el eje Y. Y este eje Y recién lo voy a pasar, ¿no es así? Pero no, no así, pero lo hemos omitido debido a que había otra forma, que era por la forma idealizada del área negativa y por ende su inercia negativa. Entonces, aquí vamos a hacer algo bien parecido a lo que les dije y van a ver por qué. Y van a ver que es más largo todavía si hubiéramos hecho de la otra manera, ya de la otra forma de hacerlo la anterior. Le voy a dar un panorama de qué es lo que vamos a hacer. Voy a ver primero el momento de inercia de este triángulo que hay acá respecto, ¿ya? Luego voy a calcular el momento de inercia de este triángulo respecto a este eje Y', ¿ya? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Van a preguntarse. Porque es más fácil utilizando esta la parte que sería por decirlo así, el vértice del triángulo, la punta del triángulo, debido a que es más fácil utilizarlo por esta proporcionalidad. Ya van a ver por qué. Entonces, yo voy a calcular para esta primera área, el eje Y a que queremos encontrarnos, ¿así? Entonces, esta área de aquí ya está hecha, del primer triángulo. Ahora, ¿dónde está, digamos, el asunto para este ejercicio? Es de este de aquí. De este, entonces, yo voy a calcularle para el eje Y', que justo se encuentra en el vértice de este segundo triángulo, ¿ya? Entonces, yo voy a calcular, entonces, su momento de inercia, es decir, este de acá. Luego de aquí voy a aplicar Steiner para pasarme al baricentro de la segunda figura. Y recién desde este de acá yo puedo pasarme a este de aquí. Y ahora recién sería el momento de inercia, ahora de la segunda figura, pero en el eje Y que queremos encontrar. Y como ya teníamos del primero, ¿no es así? Entonces yo directamente, como estamos hablando del mismo eje, el momento de inercia respecto al eje Y, toda la figura va a ser igual al momento de inercia respecto al eje Y, al mismo eje, ya para la primera figura, más el momento de inercia respecto al eje Y, al mismo eje Y, ahora para la segunda figura. Y recién puedo aplicar esa propiedad de sumar las inercias. Bien, ese es un panorama de qué es lo que vamos a hacer. Ahora, como les digo, lo primero que vamos a hacer es calcular para la primera área, que está aquí, para la segunda, en sus respectivos vértices, porque van a ver por qué, van a ver que es más fácil. Ahí tienen. Ahí está. Primero, para la primera área, es decir, esta de aquí. Yo sé que el diferencial de área es igual, en realidad sería un de A es igual a un de Y de X. Eso debido a que estamos haciendo respecto al eje Y, ¿no? ¿Así? Entonces, esta de aquí sería una integral desde 0 hasta esta que vendría a ser como una función, ¿ya? Hasta esta función que me define y que me respeta esa proporcionalidad, es decir, a medida que se incrementa X, va a incrementarse Y. Esa función la llamamos una hx sub 1. ¿Bien? Y la integral de eso me va a dar justamente el diferencial de área es igual al h sub x sub 1 por dx. Y ahora, ¿cómo encuentro esa hx sub 1? De la siguiente forma. Vale, ¿por qué les digo que era mejor calcularlo por el vértice del triángulo? Porque aquí respeto esta proporcionalidad. Y digo, yo sé de que este triángulo de aquí, el más grande, cuya altura es h, cuya base es a, es igual a esta parte de aquí, hx sub 1 a la altura cuya base es la distancia x. Esta distancia x es la variable. Tengo entonces esta proporcionalidad de triángulos. Yo despejo hx sub 1 y me queda que hx sub 1 es igual a h sobre a por x. Yo reemplazo esto en mi figura y me queda que el diferencial de área es igual a h sobre a por x por dx. Bien, entonces yo integro. Ya. Ojo, ¿cómo puedo corroborar, digamos, si es que esta función de hx sub 1 está correcto? ¿Cómo puedo corroborar eso? Entonces digo, yo sé entonces, incluso me fijo en mi gráfico. Yo sé que cuando x valga 0, y va a valer 0. Verificamos, reemplazo en x, le pongo 0.
0 por h sobre a me va a dar 0, ¿no es así? Entonces estamos diciendo que vale 0, es correcto. Ahora, yo sé que cuando esta figura de acá, cuando x valga lo mismo que a, tiene que valer h, ¿no ve? Entonces digo, si x vale a con a se va, y me queda que en y me vale h, y es correcto. Ya es una forma bien rápida de verificar si estamos en lo correcto o no, nuestra nueva figura hx1. Y aquí solo me queda integrar, ¿ya? Entonces, reemplazo esto de acá en la definición que tenemos así, por ser la integral de x al cuadrado por el diferencial de área. Reemplazo esto de acá y me queda la integral desde 0, es decir, desde 0 hasta a, de toda esta porción triangular, de x al cuadrado por h sobre a por x por dx. Aquí las h sobre a es constante, puedo sacar la integral y tengo x al cuadrado por x, x al cubo. Entonces yo integro ya la integral de h sobre a, la integral desde 0 hasta a para x al cubo sobre dx es igual a x a la cuarta sobre 4. Reemplazo los valores y me queda entonces de que el momento de inercia con respecto al eje y para la primera figura, por eso está el j sub y sub 1, es igual a h sobre a por a la cuarta, si reemplazo de lo que me sale de integral, sobre 4. Y de esta forma entonces determino que para la primera figura, ya su momento de inercia, su momento de inercia respecto al eje y es igual a h sobre a al cubo sobre 4. Bien, ya tengo entonces para el primero. Ahora, como le digo, este es el más complicadito allá para el segundo. Porque no está directamente apoyado en este eje Y. Para A, para la segunda área, tengo que encontrar su h sub x sub 2 y lo encuentro de la misma forma que hicimos para el anterior, debido a que este Y está apoyado justamente en el vértice de este triángulo. Pero ojo, aquí es interesante, porque si retrocedemos mi figura, ¿dónde está? Sabemos desde aquí hasta acá vale A, ¿no ve? Y hasta aquí vale B. Entonces yo digo, la base de este triángulo de aquí, ¿cuánto es? Sería B menos A, ¿no ve? B menos A, esa es la base para el triángulo. ¿Ya? Entonces la altura es la misma, es H para los dos. Y entonces yo reemplazo y obtengo lo siguiente. Esa sería mi proporción de triángulos. Ya sería, la base, esta de aquí, es B menos A. Aquí está mal, es B menos A. Bien, entonces yo digo, como yo sé que la base, la altura de H, se va a dar cuando la base sea B menos A, es igual a cuando el H sub X sub 2, este valor de aquí, tenga una distancia de X, ¿no ves? La proporcional de los triángulos. Yo despejo el H sub X sub 2 y me queda que es H sobre B menos A, pues. Bien, entonces yo lo mismo que el anterior, yo lo reemplazo en mi fórmula y me queda entonces que el diferencial de área es igual a h sobre b menos a por x por dx. Bien, yo lo reemplazo en la definición de el momento de inercia para el eje x, para el eje y', este de acá. Porque recordemos, no es el eje y, ¿no? Dijimos de que este eje y está trazando de este segundo triángulo. Ahora sí. Me queda que inicia y diferente área que obtuvimos acá. ¿Ya? Y aquí tengo que integrar de 0 hasta más la de ambos ejes al cuadrado por el. Entonces yo de aquí despejo, ese de aquí es el que me interesa. Lo despejo y tengo que el momento de inercia, ahora este de aquí,
es igual al momento de inercia, es decir, de este eje de acá, ambos para la segunda figura, menos, aquí es menos, ojo, aquí me he equivocado con el signo, aquí es menos la distancia que hay entre ambos ejes, ¿ya? Por el área de toda esta porción, perdón, de toda esta área triangular. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la distancia? Tal vez se pregunte. Justamente la distancia del baricentro de la figura. Nosotros conocemos, esta es un área triangular y es conocida. Sabemos de que justamente su baricentro va a estar a 1/3 de donde hay mayor cantidad de área, ¿no es así? Es decir, estaría 1/3 de su base. En este caso, como su base del segundo triángulo es B menos A, sería 1/3 de B menos A, para esta parte de aquí. Pero como estamos haciendo para el otro lado, es decir, desde este punto hacia este eje de acá, su distancia sería 2/3, ¿no es así? Entonces de aquí tenemos, como la distancia es 2/3 de B menos A y el área de esta porción triangular sería H por la base que es B menos A sobre 2, ¿no ven? Aquí lo tenemos. H por B menos A sobre 2. De aquí ya solo nos queda reemplazar esto acá y esto aquí. Este valor del, perdón, aquí era Y'. Respecto al eje Y'2, ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? De que era H por B menos A cubo sobre 4, menos, reemplazo esta distancia que dijimos, esta de acá, y reemplazo el total de esta figura, que sería esta de acá, ¿ya? Y resolvemos el sistema. Y vemos que nos va a quedar que es H por B menos A al cubo sobre 4, menos, que sería 2 novenos, perdón. Eso debido a que como está al cuadrado, que sería 4 sobre 9, ¿no? Pero aquí recordemos que hay un denominador 2. Entonces, este 4 que había se simplifica con el 2 y me queda 2 sobre 9. Entonces, 1/4 menos 2 novenos de, como vemos que es h por b menos a al cubo, es lo mismo. Entonces, aquí nos queda que es 1 sobre 36 por h por b menos a al cubo, o lo mismo que decir h por b menos a al cubo sobre 36. Ya está, ya nos hemos pasado ahora a este eje. Ahora nos falta pasarnos desde ese eje Y sub G2 al eje Y, que es el que queríamos encontrar, ¿no? Entonces, nuevamente, ya estamos acá, tenemos este valor. Ahora tenemos que pasarnos a este de aquí. Aquí entonces aplicamos el teorema de Steiner, que me dice el momento de inercia respecto a un eje cualquiera, en este caso el eje Y, para la segunda figura, por eso el J sub Y sub 2 es igual al momento de inercia de, ya, con respecto al eje Y sub G2 para mi figura 2, por eso el subíndice 2, más esta distancia que hay, es decir, esta de acá entre los dos ejes al cuadrado por el área 2, esta de acá. ¿Esa es una J o una Y, disculpa? Esta es una J, pues. Ah, ya, El ah, ya. ingeniero creo que lo denota así, creo. Sí, 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 Algo sí. así. Sí, sí, sí. Ajá. Yo Esa, gracias. directamente ya. Yo directamente le pongo J, ¿ya? Pero trato, digamos, de que sea lo mismo como hace el ingeniero. Él lo pone una J así. Ya, entonces, tendríamos el momento de inercia. Ahora, queremos encontrar este de acá, dijimos, respecto al eje Y, pero para la segunda figura. Necesitamos encontrar el área 2, es decir, esta de acá, que es la misma que usamos para la anterior, ¿no ve? Es decir, H, la altura por la base, que es B menos A, sobre 2, está acá. Y la distancia de separación, ahora aquí tendremos que verla con más detalle. Sabemos que desde aquí hasta acá es A, ¿no es así? Y desde aquí hasta acá, ahí dijimos que era 1/3 de B menos A, ¿no ves? 1/3 de la base, ya que hay mayor cantidad de área de esta parte. Entonces, la suma de estos dos, es decir, D va a ser igual a A más B menos A al cubo, perdón, A más B menos A, y este B menos A dividido entre 3. Bien, entonces ya tenemos la distancia y tenemos mi área. Ya hemos calculado el momento de inercia para esta segunda área en su baricentro, este de aquí. Ya lo hemos calculado, ¿no es así? En la anterior parte. O sea, esta de acá. Ahora, nos queda reemplazar nomás.
Yo reemplazo lo que hemos obtenido en la anterior, la distancia sería esta de acá, y su área sería esta de acá. Reemplazo sería h por b menos a al cubo sobre 36, ¿ya? Más la distancia que es a más b menos a sobre 3, todo esto al cuadrado por el área que es b menos a por h sobre 2. Aquí vemos entonces que tenemos que resolver este binomio cuadrado perfecto. Así sería el primer miembro elevado al cuadrado más el duplo de la primera y la segunda unidad más el cuadrado de la segunda, del segundo valor. Sería este de acá. Yo de aquí entonces distribuyo y me queda lo siguiente. Vemos que tenemos un término semejante, ¿no? Un h por b menos a al cubo sobre 36. Y está acá, que es h por b menos a al cubo sobre 18. Resolvemos y vemos que nos va a quedar h sobre 12, o sea, o h por b menos a al cubo sobre 12. Más esto de aquí que se conserva y esto de acá también se conserva. Y de esta forma hemos obtenido cuál es el momento de inercia. Ya ahora sí en el eje Y, ya estamos en el eje Y que queríamos, pero para la segunda figura. Ahora podemos aplicar esa propiedad de la suma de las inercias, ya que estamos en el mismo eje. A ver. Este es para el segundo que hemos calculado, y ya anteriormente hemos calculado para el primero, que sería esta primera demostración. Simplemente entonces procedemos a sumar a esta parte de acá. Entonces ya tengo el valor del primero. Uy, perdón. Ahí está. Ya tenemos entonces el valor del primero, que era h por a al cubo sobre 4, más todo lo que era el segundo, que era h por a al cuadrado sobre 2 por b menos a, más h por a sobre 3 por b menos a al cuadrado, más h sobre 12 por b menos a al cubo. Bien, entonces aquí vemos algo, miren, algo igual interesante. Aquí está. Vemos entonces de que ambos tenemos que demostrar que es b por h sobre 12, ¿no? B a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Vemos entonces que tiene un denominador de 12. Vemos de que el que está el b menos a al cubo es menos el que tiene el 12. Entonces yo puedo utilizar artificios, ¿no ve? O sea, este valor de acá lo voy a multiplicar por un 4 sobre 4. Que al fin de cuentas es 1, ¿no ve? 4 sobre 4 es 1, no afecta en nada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí me va a quedar 12, aquí abajo le estoy poniendo 6 sobre 6, me va a quedar 6 por 2, 12, y aquí me va a quedar 4 por 3, 12. Y de esta manera yo puedo factorizar que tenemos en toditos, tenemos h sobre 12 ahora, ¿no? Entonces yo factorizo h sobre 12 y me queda aquí b menos a al cubo, más, ahora sería 4 veces a por b menos a al cuadrado, más 6 veces a al cuadrado por b menos a, más 3 veces a al cubo. ¿A ver? Y de aquí ya solo me queda resolver lo que tengo acá. Utilizo acá, como está elevado al cubo, no es así, es negativo, entonces sería b al cubo menos 3 veces b al cuadrado por a, más 3 veces b por a al cuadrado menos a al cubo, más, esta parte de acá, 4 veces a por este binomio cuadrado perfecto, b al cuadrado menos 2 veces a por b, más a al cuadrado, más 6 veces a al cuadrado por b menos a, más 3 veces a al cubo. Resolvemos todo esto, distribuimos y me queda toda esta parte de acá. Ahora yo voy a factorizar todos los que son estas distancias que se puedan factorizar. De b al cubo vemos que solo hay uno nomás en toda mi ecuación. Entonces lo tengo como un subíndice, o lo tengo, perdón, como multiplicado por 1. Aquí voy a factorizar los a y los a por b al cuadrado. Y aquí tenemos 1. Y a ver, aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí otro. A por b al cuadrado. Me queda entonces menos 3 más 4. A por b al cuadrado. Más lo que son a al cuadrado por b. Tenemos 3, tenemos, a al cuadrado por b tenemos 3, tenemos menos 8 y tenemos más 6. Lo factorizamos y nos queda esto. Y ahora las que son las a al cubo. Tenemos aquí un menos 1, tenemos un 4 positivo, tenemos un menos 6 y tenemos un más 3. Y entonces aquí resolvemos nomás. B al cubo por 1, no pasa nada. Aquí 4 o 3, menos 3 más 4 es 1, ¿no? 4 menos 3 es lo mismo, 1. Acá tenemos 3 menos 8 más 6, que sería lo mismo decir 9 menos 8 es 1. Y aquí vemos algo interesante, miren, menos 1 más 4 menos 6 más 3, o lo mismo que decir 7 menos 7, es decir, 0 se anula y por ende se anula el a al cubo.
Y de aquí me quedó h sobre 12 por b al cubo más a por b al cuadrado más a al cuadrado por b. Yo de aquí entonces factorizo la b que tengo en todos los términos. Y me queda entonces que el momento de inercia para toda esa figura triangular es igual a h por b sobre 12 por b al cuadrado más a por b más a al cuadrado. Y de esa forma hemos demostrado de que el momento de inercia para esta figura triangular es justamente a al cuadrado más a por b al cuadrado por b por h sobre 12. Bien, esa, digamos, incluso esta era una de sus tareas, si mal no recuerdo, que le dio el ingeniero. Ahí la tienen entonces, incluso si a alguien le faltaba esa tarea, ahí lo puedes tener para completar. Estos tipos de ejercicios no son muy complicados, o sea, pero no complicados, perdón, quise decir, no son muy comunes, ya que como les digo, en el tiempo que estuve de auxiliar no preguntó de este tipo, pero al final. Así que aquí se los dejo para que ustedes igual lo practiquen, ¿ya? Y diferencial de f, que es lo mismo. El ingeniero creo que maneja df, por eso le estoy poniendo así. Ahora, entonces de aquí tengo que es igual, si vemos esta parte de aquí, como es un elemento tan pequeño, podemos calcularlo directamente como una multiplicación, ¿no ven? Que sería una base por una altura. En este caso, este pequeño rectángulo, si lo tomamos muy pequeño, ya de modo tal que sea uniforme, sería un diferencial de arco, un ds, por un diferencial de radio, que sería un de ρ. Ahora, nos queda esto. Yo conozco por definición de que el arco es igual al ángulo por el radio, ¿no es así? Pero ya definimos que este ρ es el elemento que varía, ¿no es así? Para todos los radios. Ahora bien, si yo diferencio esto y digo, me va a quedar un ds, un diferencial de arco, es igual al ρ por un diferencial de ángulo. Ahora bien, les vuelvo a explicar lo mismo que le dije en la anterior clase. ¿Por qué aquí el radio no varía, pero el ángulo sí? Y digo, yo le pregunto, si tengo yo, a ver, un círculo, digamos. Yo a este círculo, digamos, ahora quiero que sea, digamos, 100 grados. Entonces su arco se ha visto incrementado, ¿no es así? Pero el radio se ha mantenido constante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que fuera, a ver, 180 grados? Veamos aquí un radio y aquí otro radio, ¿no es así? O sea, si partimos de acá, el radio se ha mantenido constante, pero el arco se ha incrementado. ¿No es así? Entonces, los que varían son el ángulo que había y el arco, pero el radio se mantiene constante. Bien, por eso entonces es de que el diferencial de arco es igual al radio, que se mantiene constante por un diferencial de ángulo. Seguramente esta parte de diferenciar los habrán visto en ecuaciones diferenciales, creo que ya en tercer semestre ya lo están llevando. Entonces, igual lo van a ver, digamos, con más claridad. Igual hay ejemplos para diferenciar, para que me facilite el de hacer sustituciones y todo eso. Había unos EDOs especiales y todo eso. ¿Ya? Ahora, yo ya tengo entonces el valor del diferencial de arco. Me queda entonces reemplazarla en mi fórmula de diferencial de área o un df. Entonces me queda mi diferencial de área o df es igual a tita por de radio, perdón, de tita, perdón, es de rho por de tita por de rho. Incluso acá ya les decía, ¿no ve? Que una de las definiciones que vemos en cálculo 2 de diferencial de área es igual, había que esto es igual a un dy de x o de x de y. O sea, aquí había de x de y o de y de x también había. La definición más poco común era radio de tita de radio. Justamente viene de acá. Bien. Ahora, entonces yo quiero encontrar ahora sus proyecciones. Es decir, si yo quiero tomar momento de inercia respecto al eje X o al eje Y, necesito una relación, ¿no? ¿Sí? Yo conozco de que esta distancia al elemento diferencial de superficie de área, esta de aquí, está definida por un ρ. Entonces, si yo la proyecto esta de aquí, sería en X o en Y, existe aquí un ángulo. Justamente es ese tita, el ángulo variable que tenemos que calcular. Entonces, aprovechando eso, decimos, yo sé de que esta parte de aquí es ρ, la distancia a los elementos diferenciales de área. Ahora bien, conozco que existe un ángulo variable. Su proyección seno me va a relacionar justamente y por el ρ, ¿no es así? Y el coseno me relaciona
el X, el cateto adyacente, por la hipotenusa, que en este caso es ρ. De despejo, y tengo que Y es igual a ρ por seno de tita, y X es igual a ρ por coseno de tita. Bien, entonces ya tenemos nuestras relaciones. Yo puedo aprovechar y lo reemplazo. ¿En dónde? En esto de acá. Me pidió, ojo, creo que no le he anunciado la pregunta, perdón. Si a calcular por definición, ojo con eso, por definición, el momento de inercia respecto al eje X, aquí tienen el JX, de la siguiente porción circular. Aquí cuando les dice, miren, por definición, es que tienen que utilizar las integrales, porque nunca va a faltar el listo de turno que va a utilizar el formulario y directamente lo va a calcular. Y pues no, digamos, le va a poner mal, que sí o sí pide que tiene que ser por definición, o sea, utilizando la debida fórmula. Entonces, yo tengo de que sea el momento de inercia respecto al eje X, este de acá, ¿ya? Es Y. Así entonces sería la doble integral de Y al cuadrado por dA. Nosotros ya calculamos dF, ¿no? Que dije que es lo mismo que es dA. Es dependiendo de la forma en la cual ustedes lo anoten. O sea, si lo ponen dA aquí es lo mismo. O sea, yo puedo poner acá dA y dA. Es lo mismo. ¿Ya? Es dependiendo, digamos, de la forma ustedes que lo anoten. Yo lo mantengo el dA para que, digamos, uno lo relacione más rápido en decir, diferencial de área. Ya. Pero es lo mismo. Entonces, yo voy a utilizar el Y que ya hemos encontrado una relación hacia aquí, que era tita por el seno, perdón, era ρ por el seno de tita. Y dA o dF es igual a ρ por d tita de ρ. Entonces, yo reemplazo este valor de acá, lo reemplazo que es tita por el seno, perdón, ρ por el seno de tita al cuadrado por ρ de tita de ρ. Bien, yo entonces distribuyo y me queda acá, que es ρ al cubo por el seno al cuadrado de tita por d tita por d ρ. Yo conozco, ¿no es así?, una identidad trigonométrica, porque calcular la integral de seno cuadrado de tita es un poquito complicado. Entonces, yo directamente conozco esta relación trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de tita es 1 menos coseno de 2 veces tita sobre 2. Y me queda entonces de la siguiente manera mi integral. Me queda entonces que la integral, aquí lo puedo separar, ¿no es así?, lo que hemos visto en cálculo 2. Puedo separar esta que es una constante para d tita, separo el ρ al cubo y me queda que la integral. Y ahora aquí, miren, evalúo. Aquí estoy evaluando el radio desde 0 hasta los 30 centímetros que me dio acá, miren. 0 a 30 centímetros. Aquí puedo ponerle 50, 40, eso no hay problema. Estamos evaluando que yo estoy integrando desde 0 hasta el radio total, que es 30 en este caso. Ahora, aquí es donde puede variar, miren. Como aquí yo estoy calculando de un cuarto de circunferencia, entonces yo tengo aquí que tomar en cuenta esto. Aquí estoy llegando a 90 grados desde 0, ¿no ve? Yo sé que 90 grados es igual a pi medio. Ahora aquí, digamos, puede que en el examen no les pregunte desde 0 a 90, puede ser que les pregunte desde 0 hasta 20 grados. Ojo, yo les dije que sí o sí tienen que utilizar en radianes, no en grados, cuando calculen esto. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Solo por el momento créanme que sí o sí es utilizando los radianes. Ahora bien, si les toca en grados, el ingeniero le pone en grados, ¿cómo entonces yo puedo hallarlo en radianes? Una regla de 3 simple, miren. Yo sé que 180 grados es igual a pi, ¿no es así? Entonces, quiero ver cuántos radianes son 20 grados. Este sería X, esta aquí es pi, perdón. Parece una X, pero es una pi. Yo aquí entonces despejo y me queda de que X es igual a 20 por pi sobre 180. Simplifico y me queda entonces de que para 20 grados, ¿cuántos radianes equivale? Sería pi sobre, perdón, sería pi sobre 9. Esa es una forma, ¿ya? Esa es la más fácil para obtener el valor de las distancias en radianes, ¿ya? Entonces, eso en caso de que les tocara, digamos, le poniera en grados, pero ahora estamos aprovechando que como es un cuarto de circunferencia, sabemos que es 90 grados, y sabemos que 90 grados es pi medio.
Bien, entonces resolvemos. Yo estoy integrando desde 0 hasta 30 para los radios. Recordemos así por cálculo 2. Esta le corresponde a esta y esta le corresponde a esta. Entonces, yo estoy calculando desde 0 hasta 30, es decir, desde 0 hasta el radio total, que sería 30 centímetros que me dio. Y al ángulo desde 0 hasta 90 grados. Bien, ahora yo voy a resolver esta integral, la que está en el centro, aquí por separado, ya para que no se me haga un embrollo aquí. Entonces yo aquí por separado lo resuelvo. Y digo, yo aquí conozco de que puedo sacar un medio, así puedo sacar una constante de la integral. La integral puedo distribuirlo a ambos y me queda un medio de la integral desde 0 hasta pi medio para de tita, menos la integral desde 0 hasta pi medio para coseno de 2 veces tita. Ahora aquí me queda un medio por tita, y aquí está ya integrado. Tita evaluado desde 0 hasta pi medio menos la integral de coseno de 2 veces tita es seno de 2 veces tita sobre 2, desde 0 hasta pi medio. Ahora, aquí es porque les digo que tiene que estar en radianes. Si estuviera aquí en grados, ¿ya? Aquí que me hubiera salido desde 0 hasta 90 grados. Y aquí me hubiera quedado 90. Y no, porque aquí es 90 grados. Y 90 grados no es tangible. O sea, cuando usamos radianes es porque usamos ya una relación más tangible, es decir, más directa con las distancias. Por ello es que sí o sí quiero que manejen en radianes, porque si están manejando en grados, aquí puede toparles esta parte, una integral como esta, y aquí alguien le va a poner 90 y ya le peló de entrada, ya le peló todita su integral, ¿ya? Así que por eso siempre traten de manejarlo en radianes. Aquí, miren, me ocurre algo bien interesante. Reemplazo y me va a quedar que seno de 2 veces lo que hay acá, que es pi medio, es decir, seno de pi, seno de 180. Sabemos que es 0, ¿no? Y seno de 2 por 0, es decir, estoy reemplazando esto acá, seno de 0, también sabemos que es 0. Entonces, aquí me va a quedar, esto acá se anuló. Me queda entonces que un medio por pi medio, entonces me queda pi cuarto. ¿Ya? Aquí podemos tenerlo como 0,7854, pero yo voy a manejar pi cuarto para que sea más exacto. Entonces, toda esta integral de acá me daba pi cuarto. Bien, ya tengo entonces el valor que yo necesitaba, que es el de pi cuarto. Entonces, reemplazo y tengo pi cuarto es una constante, ¿no? Yo puedo sacarla de mi integral y me queda pi cuarto. Y solo me queda la integral desde 0 hasta 30 de rho al cubo por d rho. Le integro y me queda rho a la cuarta sobre 4. Y aquí integro desde 0 hasta 30. Entonces me queda, este 4 puedo sacarlo, pues una constante. Pi sobre 16 por el radio a la cuarta, es decir, 30. Como son 30 centímetros, 30 centímetros a la cuarta. Y ya solo me queda reemplazar. Y me sale todo este valor. Ahora, una forma de comprobarlo, ¿cómo sería? Van a ver que hasta acá, ya, aquí podemos tener aquí al lado lo coloqué que es por fórmula, ya. Si el ingeniero les permite usar formulario, úsenlo, pero no para copiarlo directamente, sino para comprobar. Yo sé, por ejemplo, aquí que el momento de inercia tanto de y como para x es pi por radio a la cuarta sobre 16, ¿no ve? Y aquí justamente, ¿qué teníamos? El radio aquí es 30, ¿no ve? 30 centímetros, y es pi sobre 16, y el radio a la cuarta, entonces estamos bien, correcto. Y de esta forma determinamos el momento de inercia para el eje X. Esos serían los 3 tipos de exámenes que les puede tocar el ingeniero respecto a momentos de inercia. ¿Ya? Entonces, de esta forma, damos por concluida la clase con los 3 tipos de ejercicios que pueden entrar.